El hombre que luchó con Dios, la extraordinaria saga de Jacob, es un relato fascinante que sigue siendo una de las mayores historias contadas en las páginas de la Biblia. Esta narrativa no es solo la crónica de una vida llena de desafíos, engaños y búsquedas personales, sino también una profunda reflexión sobre la esencia de la fe, la lucha humana y la transformación espiritual. La vida de Jacob sirve como un espejo de nuestros propios viajes, revelando cómo los momentos de mayor adversidad pueden convertirse en los pilares para un verdadero encuentro con lo divino. Desde su nacimiento, marcado por la premonición de una vida de rivalidades, hasta la icónica lucha en la penumbra de la noche, donde enfrenta no solo a un adversario físico, sino a la esencia misma de su alma. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Jacob es mencionado por primera vez en la Biblia en Génesis 25, cuando Rebeca, la madre de Jacob, estaba embarazada de él y de su hermano gemelo Esaú, le preguntó a Dios por qué sus dos bebés estaban peleando en su vientre. Dios respondió que la animosidad entre los dos hermanos presagiaba las dos naciones que vendrían de ellos. Jacob sería el antecesor de Israel y Esaú de Edom, según Génesis 36. Además, Esaú, el hermano mayor, se convertiría en el siervo de Jacob, el hermano menor, según Génesis 25, versículo 23. Génesis 25 es el relato de la descendencia del hijo de Abraham, Isaac. Abraham se convirtió en el padre de Isaac, y Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque ella era estéril. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los bebés se empujaban dentro de ella y ella dijo, ¿por qué me está pasando esto? Entonces fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y todo su cuerpo era como una prenda velluda, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano con su mano agarrando el talón de Esaú, por lo que lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los niños. Los niños crecieron y Esaú se convirtió en un cazador hábil, un hombre del campo abierto, mientras que Jacob prefería quedarse en casa entre las tiendas. Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo, hambriento. Le dijo a Jacob, «Rápido, déjame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico». Por eso también se le llamó Edom. El carácter de Jacob se retrata en la Biblia como asociado con el engaño y la astucia desde su nacimiento hasta su lucha con Dios en Génesis 32, versículos 24 al 29. Los engaños más infames de Jacob fueron cometidos contra su hermano gemelo Esaú, a cambio de su primogenitura como hijo mayor, que era una doble porción de la herencia de su padre Isaac. Jacob ofreció a su hermano hambriento un plato de sopa, según Génesis 25, versículos 29 al 34. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo, hambriento. Le dijo a Jacob, «Rápido, déjame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico». Por eso también se le llamó Edom. Jacob respondió, «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú dijo, «Mira, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Pero Jacob dijo, «Júramelo primero». Así que le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Luego Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así, Esaú despreció su primogenitura. Además, Jacob
privó a Esaú de la bendición de su padre que Esaú tenía derecho a recibir, según Génesis 27, versículos 1 al 29. Cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban tan débiles que ya no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Aquí estoy», respondió. Isaac dijo: «Ahora soy un hombre viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora toma tu equipo, tu aljaba y tu arco y sal al campo a cazar algo de caza para mí. Prepárame la clase de comida sabrosa que me gusta y tráemela para que la coma, para que pueda darte mi bendición antes de morir». Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Cuando Esaú salió al campo a cazar y traerlo de vuelta, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, escuché a tu padre hablar con tu hermano Esaú diciendo: tráeme algo de caza y prepárame una comida sabrosa para comer, para que pueda darte mi bendición en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha atentamente y haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos jóvenes para que pueda preparar una comida sabrosa para tu padre, tal como le gusta. Luego llévaselo a tu padre para que lo coma, para que te dé su bendición antes de morir». Jacob dijo a Rebeca, su madre: «Pero mi hermano Esaú es un hombre velludo, mientras que yo tengo la piel suave. ¿Qué pasa si mi padre me toca? Parecería que lo estoy engañando y traería una maldición sobre mí en lugar de una bendición». Su madre le dijo: «Hijo mío, que la maldición caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo. Ve y tráemelos». Así que fue y los trajo a su madre, y ella preparó una comida sabrosa, tal como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor, que tenía en la casa, y se las puso a su hijo menor, Jacob. También cubrió sus manos y la parte suave de su cuello con las pieles de los cabritos. Luego entregó a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había hecho. Él fue a su padre y dijo: «Padre mío». «Sí, hijo mío», respondió. «¿Quién es?». Jacob dijo a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Por favor, siéntate y come algo de mi caza para que puedas darme tu bendición». Isaac preguntó a su hijo: «¿Cómo encontraste la caza tan rápido, hijo mío?». «El Señor tu Dios me dio éxito», respondió. Entonces Isaac dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío, para saber si realmente eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». No lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú, así que procedió a bendecirlo. «¿Eres realmente mi hijo Esaú?», preguntó. «Lo soy», respondió. Entonces dijo: «Hijo mío, tráeme algo de tu caza para comer, para que pueda darte mi bendición». Jacob se lo trajo y él comió. También le trajo vino y bebió. Entonces su padre Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, y bésame». Así que se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió la ropa, lo bendijo y dijo: «Ah, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, una abundancia de grano y vino nuevo. Que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor sobre tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan». Esto resultó en que Esaú quisiera matar a su hermano menor. Así que Jacob huyó. En el camino a la tierra de su madre, vio ángeles y una escalera al cielo. Cuando Jacob llegó a Harán, encontró a su igual en la forma de su tío Labán. Jacob continuó su camino y llegó a la tierra de los pueblos del este, cerca de Harán. Al mirar, vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas acostados allí junto a él, porque los rebaños se abrevaban de ese pozo. La piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se reunían allí, los pastores rodaban la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y luego devolvían la piedra a su lugar
sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: «Hermanos míos, ¿de dónde son?». Y ellos dijeron: «Somos de Harán». Entonces preguntó: «¿Conocen a Labán, nieto de Nacor, hermano de Abraham?». Y ellos respondieron: «Lo conocemos». Y preguntó: «¿Está bien?». Y ellos dijeron: «Está bien. Mira, aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Jacob dijo: «Mira, el sol todavía está alto en el cielo. Es demasiado temprano para reunir los rebaños en sus corrales para la noche. Abreven las ovejas y vayan, y devuélvanlas al pasto». Pero ellos dijeron: «No podemos hasta que todos los rebaños estén reunidos y los pastores rueden la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevaremos las ovejas». Mientras aún hablaba con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, su tío, se acercó, rodó la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, su tío. Luego Jacob besó a Raquel en saludo, levantó su voz y lloró. Jacob le dijo a Raquel que él era pariente de su padre, el hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo contó a su padre. Cuando Labán escuchó sobre la llegada de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a encontrarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Cuando Labán le dijo: «¿Eres mi carne y mis huesos?», Jacob se quedó con él durante un mes. Luego Labán dijo a Jacob: «¿Solo porque eres mi pariente deberías trabajar para mí gratis? Dime, ¿cuál debería ser tu salario?». Ahora Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era hermosa en forma y apariencia. Jacob amaba a Raquel, así que dijo: «Te serviré como trabajador contratado durante 7 años a cambio del privilegio de casarme con Raquel, tu hija menor». Labán dijo: «Es mejor que te la dé a ti en matrimonio que a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo». Así que Jacob sirvió a Labán durante 7 años para ganar el derecho a casarse con Raquel, pero le parecieron solo unos pocos días debido a su amor por ella. Finalmente, Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa, porque mi tiempo de servicio se ha completado, para que pueda tomarla como mi esposa». Entonces Labán reunió a todos los hombres del lugar y preparó una fiesta de bodas con vino. Pero por la noche llevó a Lea, su hija, y la llevó a Jacob, y Jacob consumó el matrimonio con ella. Labán también dio a Zilpa, su sirvienta, a su hija Lea como sirvienta. Pero por la mañana, cuando Jacob se despertó, era Lea quien estaba con él. Y él dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿No te serví durante 7 años por Raquel? ¿Por qué me has engañado y tratado de esta manera?». Pero Labán solo dijo: «No es nuestra costumbre aquí dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. Termina la semana de bodas con Lea, luego también te daremos a Raquel y a cambio trabajarás para mí durante otros 7 años». Así que Jacob estuvo de acuerdo y completó la semana de bodas de Lea. Después, Labán le dio a su hija Raquel como segunda esposa. Labán también dio a Bilha, su sirvienta, a su hija Raquel como sirvienta. Así, Jacob consumó su matrimonio y vivió con Raquel como su esposa, y amaba a Raquel más que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. A pesar de sus sentimientos por la hija menor de Labán, Raquel, Jacob fue engañado para casarse con su hermana mayor, Lea. Sin embargo, Jacob perseveró y finalmente pudo casarse con el objeto de sus afectos. Jacob trabajó para Labán durante muchos años. Jacob pudo tomar una buena porción del rebaño de Labán para sí mismo, gracias a la protección de Dios y a la astucia de Jacob. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre. El problema era que esto significaba que Jacob tendría que enfrentarse a Esaú. ¿Seguiría la ira de su hermano sin aplacarse después de todos estos años? Conocer la historia de Jacob significa saber que su vida estuvo llena de altibajos, a pesar de la promesa de Dios a Jacob de que de él no solo vendría una gran nación, sino un conjunto de naciones.
era un hombre temeroso y ansioso. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quien había jurado matarlo en un momento crítico de su vida. Todos los esfuerzos y temores de Jacob estaban a punto de dar frutos. Jacob había huido de un Labán enfurecido solo para enfrentar a su furioso hermano Esaú, ansioso por su vida. Jacob ideó un soborno y luego envió una caravana de regalos a través del río Jaboc con sus mujeres y niños con la esperanza de apaciguar a su hermano. Fue despojado de todas sus posesiones mundanas porque estaba físicamente agotado, solo en la salvaje naturaleza y enfrentando una muerte segura. En realidad, no tenía control sobre su destino. A orillas del río Jaboc, cayó en un sueño profundo, con su suegro detrás de él y Esaú frente a él, demasiado exhausto para luchar. Pero fue entonces cuando comenzó su verdadera lucha. Huir de su historia familiar había sido lo suficientemente difícil. Luchar con Dios mismo era un asunto completamente diferente. Esa noche, Jacob fue visitado por un extraño angelical. Génesis 33, versículo 22. Esa noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, sus 2 sirvientas y sus 11 hijos, y cruzó el vado del Jaboc. Después de haberlos enviado a través del arroyo, envió todas sus posesiones. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob había estado luchando toda su vida. Incluso en el momento de su nacimiento, estaba en conflicto con Esaú. Más tarde, se enfrentó a Labán. Sin embargo, justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob pasó por el momento más difícil de su vida. Él, que una vez había agarrado el talón de su hermano, ahora se aferraba a la forma física de Dios mismo. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la cavidad de la cadera de Jacob para que su cadera se dislocara mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». El hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió. Entonces el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob le preguntó: «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Por qué preguntas mi nombre?». Entonces lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Peniel, diciendo: «Es porque vi a Dios cara a cara, y sin embargo mi vida fue perdonada». El sol se levantó sobre él mientras pasaba por Peniel y cojeaba debido a su cadera. Por lo tanto, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón unido a la cavidad de la cadera, porque la cavidad de la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Tenga en cuenta que Jacob tiene 79 años en este punto de la narrativa. Como resultado, es poco probable que represente un desafío físico para un ángel, aunque no hay razón para dudar de que tuvo lugar una confrontación física. No debemos confundir esto con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el oponente de Jacob no pudo derrotarlo, no sugiere que Jacob esté venciendo físicamente al hombre. La facilidad con la que inflige daño físico a Jacob indica que cualquier incapacidad debe estar en el ámbito espiritual, no en el físico. Si el luchador no puede derrotar a Jacob espiritualmente, es porque Jacob no está dispuesto a ceder. Solo cuando el hombre amenaza con irse sin ofrecer garantías de la asistencia de Dios, Jacob muestra su disposición a negociar sobre cuestiones críticas. El punto de inflexión ocurre cuando Jacob informa al extraño que no lo dejará ir a menos que se proporcionen tales garantías. Esto, creo, indica la disposición de Jacob a someterse a las demandas de Dios sobre él. La perseverancia de Jacob ahora está trabajando a su favor. Está dispuesto a llegar hasta el final. La bendición se manifiesta en forma de un cambio de nombre. Esto es significativo para Jacob, ya que su nombre se había convertido en sinónimo de su carácter a lo largo de la historia. Un cambio de nombre, por lo tanto, denota un cambio de carácter. Cambiar el nombre de alguien era una forma de ejercer autoridad sobre esa persona. Jacob
acepta el cambio de nombre, lo que equivale a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre está destinado a representar la transformación de una de las fortalezas tradicionales de Jacob. Su perseverancia le ha traído éxito en sus interacciones con las personas y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios, no porque Dios se haya rendido, sino porque Jacob cedió. Como es habitual con Dios, uno debe primero perder para ganar. La solicitud de Jacob por el nombre del luchador podría ser un último esfuerzo por mantener el control, pero el luchador se niega. ¿Quién es exactamente este extraño? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre, al final del episodio como Elohim. El hombre hiere la cadera de Jacob, pero Jacob se niega a dejarlo ir hasta que el hombre lo bendiga. Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando con un hombre, sino con Dios, y no lo dejaría ir hasta que fuera bendecido. El lugar de la lucha se llama Peniel, que significa rostro de Dios en hebreo. Aquí están las lecciones de la lucha de Jacob con Dios. Primero, necesitamos perdón, y solo viene a través de la misericordia de Dios. Jacob fue responsable de lo que le hizo a Esaú, y lo sabía. Jacob había confiado en su propia astucia para tener éxito hasta ese momento, pero ahora no sabía qué sucedería. Su supervivencia dependía del perdón de su hermano por sus malas acciones. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había alguien que sí lo tenía, así que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32, versículo 24. Era hora de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía confiar en su propia fuerza. No tenía control sobre el perdón necesario para sobrevivir. Si vamos a seguir a Dios, primero debemos admitir nuestras faltas y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. Segundo, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda de Él. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la cavidad de la cadera de Jacob para que su cadera se dislocara mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Génesis 32, versículos 25 y 26. Jacob poseía dos características admirables. Una de ellas era la sensibilidad espiritual. Esto se vio cuando huyó de su hermano y vio la escalera al cielo, y nuevamente cuando obedeció la voz del Señor diciéndole que regresara a su tierra natal. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganar su mano en matrimonio. En su lucha con el hombre misterioso, Jacob ejemplifica ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijera. Lo que hizo esto aún más poderoso fueron las ramificaciones morales que Jacob enfrentaba. No merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella. Las ramificaciones no eran insignificantes, la lucha lo había dejado lisiado, pero Jacob tenía su bendición. Tercero, nuestra identidad está en Cristo, y él le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él dijo: «Jacob». Y él dijo: «Tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Génesis 32, versículos 27 y 28. Jacob provenía de una familia interesante. Descendía de aquellos que se multiplicarían en muchas naciones a través de la fe de su abuelo. Heredó un poco de la envidia de su abuela Sara, un poco del sentido del humor astuto de su madre y un poco de la lealtad de su padre. Fue nombrado suplantador al nacer y vivió a la altura de ese nombre. Jacob fue un hombre egoísta en sus primeros años. Jacob se transformó parcialmente por su amor por Raquel y su lealtad a su familia. Pero es en su lucha con Dios donde alcanza un punto de inflexión.
Es bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nuevo nombre? Es una nueva persona. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto numerosas veces. Cada nuevo creyente recibe el mismo tratamiento de Jesús. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Segunda de Corintios 5, versículo 17. A medida que continuamos leyendo Génesis, vemos que el nombre de Jacob cambia de nuevo y de nuevo de su antiguo a su nuevo a lo largo de su vida. Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre una vez más en Génesis 35, versículo 10. Esto es algo que a menudo nos sucede a nosotros. Dios nos llama sus amados, una nueva creación en Él, pero olvidamos quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista quiénes somos, pero siempre podemos volver a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, y Jacob le pidió: «Por favor, dime tu nombre». Y él dijo: «¿Por qué preguntas mi nombre?». Y allí lo bendijo. Génesis 32, versículo 29. Jacob entendió quién era Dios. Sabía que Dios era el Dios de su padre y abuelo. Sin embargo, el Dios con quien Jacob luchó a través del Jabok era Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob. Durante la lucha, muchas personas son conscientes de Dios, pero nunca han tenido un encuentro genuino y transformador con Él. Entender lo que Dios ha hecho por otros no es lo mismo que entender lo que ha hecho por ti. Dios está mucho más preocupado por el estado de nuestros corazones que por cómo vivimos con éxito una vida justa. Pasar tiempo con Dios es la única manera de tener una relación con Él. Leer la Biblia, orar y adorar con nuestros corazones y mentes, completamente enfocados en Dios, nos acerca a su presencia. El mayor obstáculo para pasar tiempo con Dios a veces somos nosotros mismos. Nuestras prioridades se mezclan. Sé que comenzar mi día pasando tiempo en la palabra de Dios y orando hace que el resto del día transcurra más suavemente. Los eventos de mi día no cambian, pero mi actitud cambia porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía a Dios requiere humildad. El sol se levantaba sobre él mientras pasaba por Peniel y cojeaba debido a su cadera. Esta incapacidad física era un signo de su nueva humildad para el orgulloso, autosuficiente y rápido de pensamiento Jacob. Merriam-Webster define la humildad como libertad del orgullo o la arrogancia. En el mundo de hoy, la humildad parece ser anticultural y antiéxito. Sin embargo, en el mundo de Dios, nos convertimos en mejores personas cuando dejamos de lado nuestro orgullo y confiamos en Él. Dios humilló a muchas figuras bíblicas, incluyendo a Jacob. Historias similares se pueden encontrar en la conversión de Simón Pedro y de Saulo a Pablo. De hecho, Pablo escribiría más tarde sobre una espina en su carne. Para evitar que me volviera presuntuoso debido a estas revelaciones tan extraordinarias, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. A nadie le gustaría pasar por la vida con una discapacidad o enfermedad para mantenerse humilde, pero Dios sabe lo que necesitamos y que nuestra dependencia de Él, en lugar de nosotros mismos, es nuestra mayor fortaleza. El sol se levantaba sobre Jacob mientras cojeaba. Tenía una nueva dolencia, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva intimidad con Dios. Dios quiere bendecirlo. Cuando Dios nos hace luchar con Él por algunas bendiciones, no es porque sea reacio a bendecirnos, aunque inicialmente pueda parecer así.
es porque tiene más bendiciones para nosotros en la lucha que cuando no luchamos. Recuerde que Dios buscó a Jacob para esta pelea. Dios fue el catalizador. Cuando Dios apareció, Jacob estaba consumido por su propia ansiedad sobre Esaú y su inminente escuadrón de muerte, y la pelea sacó a Jacob de su trance de miedo y lo obligó a concentrarse en Dios. Dudo que Jacob quisiera o incluso pensara que necesitaba ese enfoque forzado inicialmente. No me sorprendería si Jacob hubiera orado al principio: «Dios, ¿podrías deshacerte de este tipo? Esto es exactamente lo que no necesito ahora mismo». Pero lo que descubrió fue que la lucha fue un conducto para la bendición de Dios sobre él. Lo mismo se puede decir de nosotros. Siga luchando. ¿Qué necesita realmente de Dios en este momento? No deje ir a Dios hasta que lo bendiga. En su angustia, miedo e incertidumbre, Dios lo encontrará. Sin embargo, puede que no lo encuentre de la manera que espera o desea. Su mayor aliado puede parecer su oponente al principio, provocándolo a luchar con él. Si es así, tenga en cuenta a Jacob. Hay innumerables beneficios en la lucha. Puede que no necesite palabras suaves de consuelo, no necesite tiempo a solas con sus pensamientos, no necesite dormir y tal vez ni siquiera una cadera sana. Lo que necesita es el favor de Dios. Cuando Dios lo invita a luchar con él en oración, es una invitación a recibir su bendición. Manténgase firme con él y no se rinda. No lo deje ir hasta que lo bendiga. A él le encanta bendecir la fe tenaz y usted será transformado como resultado. Hoy, al igual que Jacob, podemos entrar en una relación con Cristo confesando nuestros pecados y declarando a Dios como nuestro Salvador y Redentor. Dios puede darnos una nueva vida como sus hijos al admitir nuestra ruptura ante Él, y podemos entrar en una relación eterna con Él llena de sus bendiciones y buenas promesas para nuestras vidas. A través de su nuevo nombre, Israel, Jacob pudo experimentar una nueva identidad. De manera similar, cuando conocemos a Cristo, experimentamos una transformación. Todo cambia: nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y más. También podemos aprender de la historia de Jacob que las personas en la Biblia lucharon con Dios de maneras que no fueron solo físicas. No hay nada de malo en tener preguntas y querer saber más sobre la Biblia. La fe cristiana no es ciega, sino que se basa en cómo Dios ha provisto para nosotros en el pasado. Podemos luchar con Él y aún así salir con una nueva identidad. Bendiciones a través de la lucha. Recuerde lo que Dios hizo cuando luchó con Jacob. Jacob pasó la noche anticipando la llegada de Esaú. Estaba aterrorizado y desesperado, pero salió de la noche con la bendición de Dios y una fe renovada. Todas nuestras luchas basadas en la fe con Dios conducen a la paz. Cuando necesitamos el consuelo de Dios, a veces Él lo envía en paquetes inesperados e incluso no deseados. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Dios incluso infligió una lesión incapacitante a Jacob. Esto hizo a Jacob aún más vulnerable a Esaú, obligando a la fe de Jacob a descansar más plenamente en Dios que en sí mismo. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. En última instancia, la identidad de Jacob cambió como resultado de su lucha con Dios. Ya no sería recordado como alguien que obtuvo su bendición a través del engaño. Esta vez recibió la bendición de Dios porque prevaleció con Dios a través de la fe. Esta lucha resultó ser un regalo profundamente gracioso de la restauración de Dios, similar al regalo que Jesús le dio a Pedro, permitiéndole afirmar su amor por Jesús tantas veces como lo había negado. Entonces, cuando hubieron cenado, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Él le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Le dijo de nuevo la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Él le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis ovejas».
Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez: «¿Me amas?». Y le dijo: «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21, versículos 15 al 17. Dios estaba complacido con la fe tenaz de Jacob y concedió la petición de Jacob. Hebreos 11, versículo 6. Cuando Dios nos llama a luchar con Él, siempre hay más en juego de lo que nos damos cuenta, y Dios siempre lo usa para transformarnos para mejor. Celebramos la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y la victoria en los tiempos modernos. Despreciamos y tememos la debilidad, el fracaso y la duda, aunque reconocemos que la vulnerabilidad, el miedo y el desánimo son partes normales de la vida. A menudo los interpretamos como signos de fracaso o incluso falta de fe. También sabemos que el optimismo ingenuo y los elogios brillantes del glamour y el éxito son una receta para el descontento y la desesperación en la vida real. La mayoría de nosotros nos enfrentaremos con el realismo frío y duro de la vida tarde o temprano. La historia de Jacob nos devuelve a la realidad. Uno de los autores cristianos más leídos, Friedrich Buechner, describe el encuentro divino de Jacob en el río Yabok como la magnífica derrota del alma humana a manos de Dios. Podemos reconocer fácilmente nuestros propios elementos de lucha en la historia de Jacob: miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidades, sentimientos vacíos de impotencia, agotamiento y dolor incesante. Incluso el apóstol Pablo sintió desánimo y miedo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, antes en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Segunda de Corintios 7, versículo 5. Pero en realidad, Dios no quiere abandonarnos en nuestras pruebas, miedos y batallas en la vida. En los conflictos de la vida, aprendemos que Dios nos proporciona un don divino correspondiente. Solo podemos recibir el poder de la conversión y la transformación a través de Él, así como el don no solo de la rendición, sino también de la libertad, así como los dones de la resistencia, la fe y el coraje. Finalmente, Jacob hace lo que todos debemos hacer. Confronta sus fracasos, debilidades, pecados y todo lo que lo está lastimando y se enfrenta a Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Solo después de haberse reconciliado con Dios y haber dejado de luchar, dándose cuenta de que no podía seguir sin Él, recibió la bendición de Dios. Génesis 32, versículo 29. Este incidente notable en la vida de Jacob nos enseña que nuestras vidas nunca fueron destinadas a ser fáciles. Esto es especialmente cierto cuando decidimos luchar con Dios y su voluntad para nuestras vidas por nuestra cuenta. También aprendemos que, como cristianos, a pesar de nuestras pruebas y tribulaciones, nuestros esfuerzos en esta vida nunca están sin la presencia de Dios, y su bendición inevitablemente sigue a la lucha, que puede ser desordenada y caótica a veces. Las experiencias de verdadero crecimiento siempre están acompañadas de lucha y dolor. La lucha de Jacob con Dios en el Jabok, esa noche oscura, nos recuerda esta verdad. Aunque podamos oponernos a Dios y su voluntad para nosotros, Dios es, de hecho, muy bueno. Como cristianos, podemos luchar con Él a través de la soledad de la noche, pero su bendición llega al amanecer. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía, y con él 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 sirvientas. Puso a las sirvientas y sus hijos al frente, a Lea y sus hijos después, y a Raquel y José al final. Él mismo fue adelante y se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Pero Esaú corrió a encontrarse con Jacob y lo abrazó. Le echó los brazos al cuello y lo besó, y lloraron. Luego Esaú levantó la vista y vio a las mujeres y los niños. «¿Quiénes son estos contigo?»,
preguntó. Jacob respondió: «Estos son los hijos que Dios ha dado graciosamente a tu siervo». Entonces, las sirvientas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Después de eso, Lea y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Por último, José y Raquel se acercaron y también se inclinaron. Esaú preguntó: «¿Cuál es el significado de todos estos rebaños y manadas que encontré?» «Para encontrar favor a tus ojos, mi señor», dijo. Pero Esaú dijo: «Ya tengo bastante, mi hermano. Quédate con lo que tienes para ti mismo». «No, por favor», dijo Jacob. «Si he encontrado favor a tus ojos, acepta este regalo de mi parte. Porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, ahora que me has recibido favorablemente. Por favor, acepta el presente que te fue traído, porque Dios ha sido generoso conmigo y tengo todo lo que necesito». Y porque Jacob insistió, Esaú aceptó. Entonces Esaú dijo: «Vayamos en camino, te acompañaré». Pero Jacob dijo: «Sabes, mi señor, que los niños son tiernos y que debo cuidar a los rebaños y manadas que están amamantando, porque si son conducidos con dureza solo un día, todos los rebaños morirán. Por favor, que mi señor vaya adelante de su siervo, y yo avanzaré lentamente al ritmo de los rebaños y manadas delante de mí, y según la resistencia de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir». Entonces Esaú dijo: «Por favor, deja que algunos de mis hombres se queden contigo». Pero Jacob dijo: «¿Por qué hacer eso? Solo déjame encontrar favor a los ojos de mi señor». Así que Esaú regresó ese día en su camino a Seir. Pero Jacob viajó hacia el norte, a Sucot, y se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se llama Sucot, que significa cobertizos o cabañas. Cuando Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán, y acampó dentro de la vista de la ciudad. Luego compró un terreno, donde montó su tienda, de los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Allí erigió un altar y lo llamó El Elohe Israel. Jacob se encontró con su hermano Esaú después de su lucha. En lugar de matarlo, su hermano lo recibió con un abrazo y lágrimas de alegría. Esaú se había reconciliado con su hermano. Jacob fue librado de la muerte. Esaú no quería ninguna de las posesiones que Jacob le ofreció, aunque las aceptó a petición de Jacob. Solo quería estar en buenos términos con su hermano. El resto de la historia de Jacob no es un final feliz. Terminaría perdiendo a su amada esposa Raquel durante el parto. Su hijo favorito sería vendido como esclavo después de ser traicionado por sus hermanos mayores. La vida de Jacob llega a su fin en una tierra extranjera. A pesar de todo, Dios le recuerda a Jacob que Él está con él y que sus promesas son verdaderas, incluso si no puede ver cómo son posibles en ese momento. ¿Cuáles partes de la historia de Jacob identifica usted cuando lee sobre su lucha? ¿En qué parte de su vida necesita pedir perdón? ¿Está buscando una relación con Dios con tenacidad? ¿Cómo puede acercarse a Él mientras permanece humilde? Podemos crecer, tener más paz y ser el hombre o la mujer que Dios nos llamó a ser cuando tomamos las lecciones que Dios tiene para nosotros de las historias en su palabra. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga